Buenos días para los que están conectados. ¿Me escuchan? Vale. ¿Cómo están? Bueno. Eso está muy bien. Esperemos un minutico a ver si se conectan los otros compañeros. ¿Qué clase tuvieron a la primera? Bueno. Bueno, entonces nuevamente muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Voy a iniciar dando una información acerca del taller que dejé, ¿cierto? Que hay que entregar la otra semana, el lunes de la otra semana. Y digamos que informarles acerca también de la actividad de las tareas. Eh, Como ustedes saben, es muy compleja la situación cuando uno empieza a dejar tareas debido a que esta modalidad virtual es un poco agotadora para ustedes, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes digamos que ejerciten todo esto con los talleres integrados, ¿cierto? Y los talleres pues digamos que deben ser eh, eh, para evaluar el punto esencial de todo lo que se ha explicado. Entonces, para digamos que aclararles, ¿no? La nota del taller que se envió, ¿cierto? El que se envió por correo y que está subido en el aula virtual, ese taller es de carácter obligatorio, ¿cierto? Es de carácter obligatorio y se va a realizar de manera individual. Para las personas que, digamos que quieran, digamos, realizar las actividades que se dejan, las tareas, ¿cierto? Que no son obligatorias, sino son solo para practicar, ¿cierto? Para practicar. Eh, pues obviamente se les va a incentivar con una nota, digamos que por decirlo así, es un producto intelectual, ¿cierto? Ya recibí algunas tareas. Yo ya les había comentado que la entrega era para ayer, pero igual vamos a dar este día para entregar. em, Sería como un producto intelectual y aparte ese producto intelectual pues debe digamos que estar completo, ¿cierto? Entonces yo envío un correo con esas actividades y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la última página pues había una nueva actividad de función inyectiva, biyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Entonces tocaría hacer pues los 3 puntos de la tarea que yo ya había puesto, ¿cierto? Más esa otra actividad si usted desea que se le reciba como producto intelectual, ¿cierto? Entonces acuérdese que un producto intelectual en mi caso pues se le podría colaborar en cualquier nota, ¿cierto? Que no sea bimestral ni martes de prueba. Y digamos que usted tenga una nota de 4, 4, 5, pues ahí estamos hablando de que esa nota se le podría, si obviamente el producto intelectual está completo y está bien hecho, se le podría subir esas notas. Yo no tengo ningún inconveniente con colaborarle con esas notas pues para que queden un poco más altas. Y pues claro está, si tiene una nota de 3 pues también se le podría subir acorde a lo que usted haya entregado. Entonces tener en cuenta que las actividades que se dejan como tareas no son obligatorias, sino solo ejercicios de práctica y pues voy a dar unas fechas específicas para que se entreguen, ¿cierto? Para que se entreguen. En este caso, lo que son ya las actividades de que se enviaron por correo, entonces esas van a tener una fecha límite de hoy, ya que ya les había comentado que la fecha era ayer, pero vamos a extenderlo para hoy, ¿listo? Entonces no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que acabo de comentar.
Bueno, listo, entonces espero que haya quedado clarísimo. Una cosa son las actividades de práctica, las llamadas así entre comillas tareas, y otros son los talleres ya, eh, digamos, obligatorios. Bueno, entonces, solo es la tarea de geometría. No, yo había dejado varias y aparte, digamos que para poderles compilar todas las tareas, yo envié un correo con digamos, asunto decía ejercicios de práctica o actividades de práctica, si no estoy mal. Y ya, digamos que ahí en ese correo envié un PDF y ahí están todas las tareas acumuladas, ¿no? O sea, las que se pegaron en los tableros de PDF, las volví a sacar en un solo PDF para que las tuvieran todos en uno solo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Voy a compartirles la pantalla y por favor me dicen, me confirman si la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy tenemos dos objetivos. Vamos a realizar algunos ejercicios a partir de lo que ya explicamos ayer de sucesiones aritméticas, ¿sí? Dos ejercicios prácticamente de sucesiones aritméticas, y luego de hacer esos dos ejercicios pues iniciamos lo que es la explicación de esto que se llama sumas parciales de términos de progresiones. Sumas parciales de términos de progresiones. Entonces usted imagínese una progresión aritmética, una sucesión aritmética, y sumar los términos, ¿no? Sumar los términos hasta un punto determinado, ¿cierto? Entonces, digamos que esa sería la última parte de las progresiones aritméticas y pasaríamos a las progresiones geométricas, ¿vale? Pues entonces esos son los dos objetivos. Primero, realizar dos ejercicios, digamos que para que ustedes se familiaricen bastante con cómo manejar todos esos características, propiedades de una sucesión aritmética, ¿sí? Y luego ver esto, lo de sumas parciales, calcular sumas parciales de términos de progresiones aritméticas. Entonces tener en cuenta eso. Vamos a hacerle entonces parejito. Entonces póngale cuidado. Lo primero que vamos a revisar son los ejercicios un poquito más profundos acerca de las sucesiones aritméticas, y dicen así. Entonces, ejercicio 1. Entonces, sea a sub n una sucesión aritmética. Sea a sub n una sucesión aritmética donde a sub 40 es igual a 471 y la distancia es 12. ¿Listo? Y la distancia es 12. La pregunta es, ¿qué vale o cuál sería el valor de a sub 15? ¿Listo? A sub 15. Entonces ese sería el primer ejercicio para poder, digamos que, entender con mayor profundidad la cuestión de las sucesiones aritméticas. Entonces, acuérdense que una sucesión aritmética se genera a partir de una suma consecutiva o una resta consecutiva de un número, y ese número se le llama distancia, ¿cierto? Entonces tenemos una sucesión aritmética y nos están dando el término 40 de la sucesión. Entonces el término 40 es 471 y nos dan la distancia, ¿cierto? Nos dan la distancia, que es 12. Ahora nos preguntan, ¿quién será a sub 15? Esa es la pregunta, ¿quién es a sub 15? Entonces, digamos que primero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo. Nos están dando una sucesión, nos dan el término 40, nos dan la distancia de esa sucesión aritmética y nos piden un a sub 15. O sea, nos están pidiendo el término 15 de la lista de los términos de la sucesión, ¿cierto? Entonces, para eso, entonces primero deberíamos entender que la a sub n, como es una sucesión aritmética, el término enésimo tiene que venir de la forma a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿sí o no? A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta qué es lo que nos están dando
dentro del ejercicio. Entonces nos están dando el a sub 40, o sea que nos están dando el término 40, nos están dando la posición y nos están dando la distancia. Entonces, teniendo en cuenta, aquí nos están dando que n es 40, que a sub n, en este caso con a sub n, que a sub n, si n es 40, entonces es 471, ¿cierto? Si n es 40, entonces a sub n es 471 y que la distancia pues es 12. Por lo tanto, todos estos valores los vamos a poder cambiar acá en esta ecuación. Entonces, vamos a ver si se entiende. A sub n, si n es 40, estamos hablando que es 471, ¿sí o no? 471. Ahora, a sub 1, pues, efectivamente no nos dan a sub 1, por lo tanto, ese sería, como iniciando sería nuestra incógnita. Ahora, n, bueno, entonces nos dieron la posición, que es 40, entonces más 40 menos 1 por la distancia que es 12. Entonces, si se dan cuenta, nos generó una ecuación con una incógnita, que la incógnita es a sub 1. ¿Será que a sub 1 nos va a servir para hallar a sub 15? Pues efectivamente sí nos va a servir, porque si encontramos a sub 1, pues ya tendríamos el término enésimo, y con el término enésimo podríamos encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces ahí es donde vamos. Entonces tendríamos 471 es igual a sub 1 más, aquí sería 40 menos 1, 39. 39 por 12, ¿cierto? Entonces aquí se hace primero la suma o la multiplicación. La multiplicación. Ok, ¿cuánto nos da esa multiplicación? ¿Cuánto da 39 por 12? 468. Ok, 468. Si se dan cuenta, entonces la ecuación está lista para despejar a sub 1, ¿cierto? Entonces, para despejarlo, entonces debo quitar esta parte. Todo esto está sumando, pasaría al otro lado a restar, entonces quedaría 471 menos 468 va a ser igual a sub 1, ¿cierto? Y esta resta es súper sencilla porque esto da 3, ¿no? O sea que acabamos de encontrar el primer término de la sucesión, el a sub 1. ¿Y el a sub 1 será importante? Pues sí, efectivamente va a ser importante, ¿cierto? Va a ser importante porque con él se va a poder encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces aquí es donde sigue el ejercicio. Entonces, la pregunta es a sub 15. Bueno, entonces a sub 15, como es el término 15avo, entonces uno dice, bueno, entonces voy a aplicar el término enésimo. ¿Sí? El término enésimo. Entonces a sub 15 va a ser igual a sub 1, ¿cierto? A sub 1 más, bueno, ese es el término 15, entonces aquí en n sería 15, 15 menos 1 por la distancia, ¿cierto? Por la distancia, y pues ustedes ya tienen a sub 1 ya lo acabamos de encontrar, que es 3, 15 menos 1 es 14, 14 por la distancia, que también la tenemos, 14 por 12, ¿cierto? Y acá, digamos que como había que encontrar a sub 15, como tenemos que encontrar a sub 15, es solo realizar esta operación. Si se dan cuenta, es solo realizar esta operación. Entonces, según lo que me habían comentado ustedes, se hace primero la multiplicación, 14 por 12, y luego se le suma 3. ¿Cuánto es 14 por 12? Ok, 168, muchas gracias. Y finalmente se le suma 3, o sea que a sub 15 sería 3 más 168 sería 171. ¿Listo? Bueno, entonces tengan en cuenta cómo es que se estaba distribuyendo todo el asunto de las incógnitas, de la información, cómo es que se aplica de manera favorable el a sub n, que ya lo habíamos demostrado ayer, ¿no? El término enésimo de una sucesión aritmética siempre viene dada por esta fórmula, entonces aplicarla de manera correcta para así poder solucionar un ejercicio. O sea que aquí la respuesta es 171. Entonces la respuesta, entonces usted podría colocar el término
el término a sub 15 es igual a 171. ¿Listo? Bueno, entonces ese ya quedaría. No sé si tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio que se acaba de realizar. No, bueno. Entonces, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Cada uno de estos ejercicios que les estoy presentando, digamos que tienen algo distinto, ¿cierto? Algún proceso que digamos de pronto no se les había mostrado antes. Sin embargo, todo lo que ustedes ven acá son procesos que ustedes ya deberían saber, ¿no? Despeje, cambio de variable, ¿cierto? Reemplazo, todo eso usted. Sí, dime. Cogiste el 40 por 12. Ajá. Restándole otra vez 9. Perfecto, mira, lo que tú acabas de hacer es implementar lo que se llama el método intuitivo, ¿cierto? Y está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que no todos manejan ese método intuitivo, ¿sí? Entonces explico lo que hiciste. ¿Me recuerdas tu nombre? Es que no te reconozco la voz. Señorita Sarasti. Bueno, muchísimas gracias. Sarasti, sí. Sí, efectivamente lo que hizo ella fue, bueno, pues se supone que son 40 términos y la distancia pues son 12. Entonces ella lo que hizo fue multiplicar 40 por 12 y pues no le dio 471, pero para que le diera 471, entonces ella restó 9. Entonces prácticamente tengo entendido que 40 por 12 debe dar 480, ¿sí? Entonces al dar 480 tendría que haberle restado 9 para que dé 471. Entonces ella intuitivamente dentro de su cabecita supo que la sucesión se generaba multiplicando la distancia por la posición y restándole 9. Y efectivamente eso es lo que hay que realizar, ¿cierto? Eso es efectivamente lo que hay que realizar. Y así mismo hizo el a sub 15. Entonces cogió 12, lo multiplicó por 15 y le restó 9, ¿cierto? Ahora, si yo les explicara de esa manera, tendríamos que manejar todos tendríamos que manejar ese método intuitivo, ¿cierto? Para el que lo entiende, pues perfecto. Para el que no, entonces debería, digamos que entender la cuestión de el manejo de las fórmulas, ¿no? El manejo de las fórmulas, el manejo del cambio de variable, porque a partir de este cambio de variable es como se generan las respuestas formales. Pero sí, efectivamente, si se maneja un método intuitivo de manera acorde, pues llegaríamos a la solución. Muchísimas gracias, señorita Sarasti. Bien, entonces seguimos. Vamos con el ejercicio 2. Entonces, este dice lo siguiente. Tenemos una sucesión, nuevamente, una sucesión b sub n, una sucesión aritmética, ¿cierto? Una sucesión aritmética donde nos dan b sub 8, que es 43, y también nos dan b sub 25, que en este caso es 145, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién es b sub 1? ¿Cierto? ¿Quién es b sub 1 y cuánto vale la distancia? ¿Quién es b sub 1 y cuánto vale la distancia? Entonces, en ese ejercicio, digamos que nos serviría bastante el método intuitivo, porque si lo hacemos de manera analítica nos saldría un sistema 2×2, porque tendríamos dos ecuaciones, porque nos salen dos ecuaciones a partir del b sub 8 y el b sub 25 nos salen dos ecuaciones, pues con dos incógnitas. Entonces saldría b sub 1 como la primera incógnita y d como la segunda incógnita, porque en ambas ecuaciones tendríamos b sub 1 y d, ¿cierto? Por ese lado lo podríamos hacer perfectamente, o sea, nos saldría un sistema de ecuaciones 2×2, entonces podríamos utilizar el método de sustitución, el método de eliminación, ¿cierto? El método que ustedes más conozcan y el que más se les facilite. Sin embargo, hay un método, el método intuitivo nos va a facilitar el asunto, ¿cierto? Quisiera escuchar a alguno de ustedes a ver si de pronto tiene alguna idea de cómo sacar estos valores de una manera mucho más simple,
¿cierto? Mucho más simple. No sé si alguien tiene alguna idea. No. ¿Alguna idea? Cualquiera que se les ocurra. Multiplicar 43 ¿por cuánto? Perdóname. Por 3, o sea que ahí estarías afirmando que la distancia es 3. Pero no sabemos si la distancia es 3. O cómo sería, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué por 3? No, pero igual las ideas están, digamos que son bienvenidas. Pero ahí yo podría rescatar algo. Ahí yo podría rescatar algo. Tú querías multiplicar 43 por 3 porque en este caso, cuando multiplicamos 8 por 3 da 24, ¿cierto? Y nos da algo muy cercano a 25. Entonces digamos que por ahí podría ser algún tipo de silogismo, ¿cierto? Sin embargo tendríamos que aplicarlo de una mejor manera, ¿cierto? De una mejor manera. Entonces voy a mostrarles el método intuitivo, ¿cierto? El método intuitivo y espero que se entienda por... Vale, cuidado. La idea es poder encontrar b sub 1 y la distancia. Y lo más fácil de encontrar al inicio es la distancia, ¿cierto? La distancia. O sea, cuál es el número que diferencia del B8 al B9, el B9 al B10, ¿cierto? El que va sumando de manera consecutiva hasta llegar a estos términos, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado. Si nosotros hacemos la resta de 25 menos 8, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué estamos encontrando ahí? Vean, B25, B sub 25 y B sub 8. Aquí estaríamos encontrando la cantidad de términos que hay entre este término y este término, ¿no? Entonces, 25 menos 8 es 17. Estamos hablando de que desde el B sub 8 al B sub 25 hay 17 términos, ¿sí o no? Eso es lo que sabemos. Ahora, 17 términos, ¿cierto? O 17 partes, por decirlo así, pero entonces esas 17 partes deberían estar divididas unas de otras a la misma distancia, ¿cierto? A la misma distancia. Ahora, ¿cuál es la distancia de B sub 8 a B sub 25? Pues hay que hacer otra resta, una nueva resta, ¿cierto? Entonces aquí sería 145 menos 43. A 145 le quito 43. Y en este caso sería 102, ¿cierto? 102. Entonces, tengan en cuenta que esta es la distancia que hay entre B sub 8 a B sub 25. Y esta es la cantidad de términos que hay entre B sub 8 a B sub 25. Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer para entender o para saber la distancia? Dividir, ¿cierto? Dividir. Entonces ahí tendríamos que dividir. O sea que si yo hago la división de 102 en 17, pues estaría encontrando la distancia, o sea que esto daría 6. O sea que de manera intuitiva acabamos de encontrar 6. 6 es ¿quién? Pues la distancia, ¿cierto? La distancia que hay de término a término. Bueno, entonces con esta distancia ya se simplifican casi todas las cosas. ¿Por qué? Porque uno puede aplicar aquí lo que se llama el término enésimo, ¿no? Entonces uno podría decir que el término enésimo, entonces uno dice el término enésimo es igual al primer término. Bueno, digamos que esta es la de la sub n, pero estamos trabajando con b sub n, ¿no? Entonces colocamos acá el b sub n, va a ser entonces b sub 1 más n menos 1 por d, ¿cierto? Entonces ya encontramos d, nos falta el b sub 1, entonces aquí nos faltaría este de acá, ¿cierto? Entonces ustedes dirían, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar b sub 1? Entonces tendríamos que cambiar el b sub n, a cambiar el n y el d por algo que ya sepamos, y algo muy sencillo pues sería el b sub 8. Entonces podríamos cambiar el b sub 8, entonces aquí sería b sub 8, que es 43, va a ser igual a b sub 1 más, si es b sub 8, entonces significa que n es 8 menos 1 por d, y d ya lo habíamos sacado que es 6,
¿cierto? Entonces aquí quedaría 43 igual a b sub 1. 8 menos 1 es 7, 7 por 6, 42, ¿no? Entonces más 42. Y ya estaría listo para despejar el b sub 1, solo el 42 pasa a restar, o sea que 43 menos 42 es igual a b sub 1 y esto daría 1. O sea que el primer término de la sucesión era 1. ¿Listo? Era 1. Bueno, entonces, tengan en cuenta que hay que manejar cierta intuición dentro de estos ejercicios, cierta lógica que se pueda manejar, ¿vale? A ver, voy a mostrarles que efectivamente esto se está cumpliendo por lo menos para el b sub 8. Si la sucesión es b sub n, donde el primer término es 1 y la distancia que habíamos sacado es 6, ¿vale? Que va si la distancia es 6. Entonces el siguiente, ¿cuánto vale? ¿Aló? 7. El siguiente. Ok, entonces 13, se le va sumando 6, ¿no? Entonces 19, 19 más 6, 25, 31, 37, 43. Véalo ahí, 43. ¿Es el octavo término? Revisemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, 43 es el octavo término. Es decir que si llegamos hasta el término 25, pues efectivamente vamos a llegar al 145. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene una lógica, todo esto tiene una coherencia y pues la idea es que a partir de estos dos ejercicios que les acabo de mostrar, se entienda cómo es que se están manejando los términos enésimos, las distancias, ¿cierto? La posición para poder encontrar lo que el ejercicio solicite, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar con el otro tema. ¿No? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, la idea de hoy, entonces lo que les había comentado, es calcular las sumas parciales de términos de progresiones aritméticas. Voy a mostrarles un ejemplo. A ver, digamos que este b sub n. Entonces vamos a trabajar esa misma sucesión b sub n. Entonces b sub n es la sucesión de 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahí sucesivamente. Entonces, si yo les pregunto acá, ¿cuánto da la suma? ¿Cuánto da la suma? Aquí podríamos de una vez trabajar la notación. ¿Cuánto da la suma de los primeros tres términos? ¿Cuánto da la suma de los primeros tres términos? Aquí les estaría preguntando cuánto da b sub 1 más b sub 2 más b sub 3, ¿cierto? Ahí les estaría preguntando eso sencillo. Entonces, ¿cuánto da b sub 1 más b sub 2 más b sub 3? ¿Quién podría decirme cuánto da eso? 21. Perfecto. Listo. ¿Cuánto da la suma de los primeros 5 términos? O sea, aquí les estaría preguntando b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 más b sub 4 más b sub 5. $65. Perfecto, 65. Entonces, digamos que hay una lógica, ¿no? Entonces, aquí a partir de esta notación estamos hablando de la suma de los primeros 3 términos, de la suma de los primeros 5 términos. O sea que si yo les pregunto, por ejemplo, S sub 10, estaría preguntándole la suma de los primeros 10 términos, ¿cierto? La suma de los primeros 10 términos. Sin embargo, esa suma se empieza a volver un poco engorrosa cuando este número empieza a hacerse muy grande, ¿cierto? Entonces digamos que la idea que es no sacar esta suma, sino sacar sumas un poquito más grandes. Por ejemplo, ¿cuánto da la suma de los primeros 30 términos de esta sucesión? ¿Cierto? Entonces ese sería un gran interrogante. Encontrar la suma de los primeros 30 términos, ¿cierto? Porque debe existir un proceso matemático
que nos facilite este proceso. Y eso es aquí es donde viene mi trabajo de explicarles que sí, efectivamente existe un proceso que nos va a facilitar el asunto. Entonces no vayan a perder de vista esta pregunta, ¿cierto? No vayan a perder de vista esta pregunta, porque vamos a demostrar que existe una fórmula para encontrar la suma de estos n términos principales. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a colocar aquí como título fórmula para la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Ustedes dirán, bueno, ¿será que no hay otro título un poco más corto? Y efectivamente sí existe, y se llaman series aritméticas. ¿Listo? Series aritméticas. No sé si serie tiene tilde, perdón, no sé, creo que no. Aritmética. Series aritméticas. ¿Listo? Entonces en matemáticas una serie es una suma consecutiva de números. ¿Listo? Una suma consecutiva de números. Y en este caso estamos hablando de números que pertenecen a una sucesión aritmética. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a demostrar esa fórmula. Entonces, mucho cuidado, mucha atención cómo se va a demostrar. Entonces, vamos a partir del hecho de tener una sucesión aritmética. Entonces sea a sub n una sucesión aritmética o una progresión aritmética, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a revisar algo que está sucediendo con cada uno de los términos, pues para saber cómo poderlos sumar de una manera mucho más sencilla. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Vean, entonces a sub 1, pues lo vamos a llamar a sub 1 porque la generación del primer término es independiente de los demás. A sub 2, ya ustedes saben, si es una serie aritmética, lo vamos a colocar aquí de distancia de distancia d. Entonces a sub 2 sería pues a sub 1 más d, ¿cierto? No hay ningún inconveniente ahí. Ok, a sub 3, entonces sería a sub 1 más 2 veces d. A sub 4 sería a sub 1 más 3 veces d, y ustedes ya sabían eso, ¿cierto? A sub 5 es a sub 1 más 4 veces d, ¿cierto? Y vamos a hacerlo hasta a sub 6, que sería a sub 1 más 5 veces d, y finalmente el a sub n. En este caso ya sabíamos que este tenía su fórmula, que era a sub 1 más n menos 1 por d, ¿sí o no? Entonces todos deben manejar esa misma información. Ahora, imagínense que vamos a sacar la suma, o sea, la idea es sacar la suma de los primeros n términos. Estamos hablando de sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta llegar a la sub n, ¿cierto? Entonces yo coloqué estos términos de esa manera, de esa disposición, para poder hacer la suma de todos los términos un poquito más ordenada. Entonces, como le quedó lo que vamos a hacer, vamos a trazar acá una línea, ¿cierto? Y vamos a sumar, ¿cierto? Porque si sumamos todos los términos, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, pues lo que vamos a encontrar es esta suma parcial hasta el enésimo término. Entonces vean, presten atención. Si yo sumo todo esto, pues me da ese sub n. Entonces la suma de los primeros n términos sería lo siguiente. Pregunta: si yo sumo todos estos términos, ¿cuántas veces estoy sumando a sub 1? ¿Cuántas veces?
6 veces si fuese hasta acá, ¿cierto? 6 veces. Pero como estoy sumando todos estos hasta llegar a n, ¿cuántas veces estaría sumando a sub 1? 7 veces. Bueno, pero tengan en cuenta que aquí hay unos puntos suspensivos, o sea que aquí hay a sub 7, a sub 8, a sub 9 hasta llegar a una sub n, ¿cierto? Entonces ahí por ahí escuché n veces. ¿Todos de acuerdo? Sí, son n veces, ¿no? Entonces si yo sumo solo hasta acá, pues son 2 veces. Si yo solo sumo hasta acá, serían 3 veces. Si yo sumo solo hasta acá, 4 veces. Pero si sumo hasta acá, serían n veces, ¿no? Entonces si sumo toda esta columna, saldrían n veces, ¿quién? Pues a sub 1. ¿Sí o no? Solo estaríamos sumando esta parte. ¿Listo? Solo estaríamos sumando esta parte. Ahora, aquí viene algo bastante interesante. Todos estos términos tienen d, ¿sí o no? Tienen d. Todos tienen d. Entonces estaríamos sumando d más 2d más 3d más 4d más 5d más 6d más 7 hasta llegar hasta n-1 por d, ¿cierto? Entonces espero que no se vayan a perder acá. Póngale cuidado. Para poder sumar toda esta parte, entonces vamos a sacar lo que se llama el factor común. ¿Qué tienen en común todos estos términos de acá? ¿Qué tienen en común? La D, ¿cierto? La D, perfecto. Entonces la D es la que tienen en común. Ahora, la D es la que tienen en común y pues digamos que le falta D para hacer la primera, pues un 1. Porque no le falta nada D por 1 D. Ahora, ¿qué le falta D para hacer la segunda? Pues un 2. Entonces más 2. ¿Qué le falta D para hacer el tercer término? Entonces 3D, entonces le faltaría un 3. Entonces más 3. Más 4. Más hasta llegar a n-1. ¿Cierto? Hasta llegar a n-1. Entonces tengan en cuenta que aquí se está generando un factor común. Todos estos términos tienen un factor común que es D. Y pues para generar cada uno de ellos, entonces D por 1, D por 2, 2D, D por 3, 3D, D por 4, 4D, y ahí se estarían generando todos los Ds. Recuerden que esto es una demostración. Les estoy mostrando la demostración. No es que yo les vaya a pedir más adelante que tengan que hacer todo este producto y todo esto, sino necesito es que lo entiendan, ¿listo? Que lo entiendan. Bien, entonces voy a mostrarles rápidamente algo que le había pasado a el llamado príncipe de las matemáticas, Gauss, ¿sí? Carl Friedrich Gauss. Imagínense que yo no sé si ya les había comentado o algunos ya sabían de esta anécdota que le había pasado al matemático y geómetra célebre Gauss, que cuando tenía apenas 7 años, el profesor que en ese entonces le estaba dictando matemáticas, el profesor tenía que realizar alguna actividad, digamos, aparte, ¿cierto? Y pues para tenerlos o mantener a todos sus estudiantes ocupados, les pidió que hicieran la suma, esta suma, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar hasta, por ejemplo, 95, 96, 97, 98, 99, hasta llegar hasta 100. ¿Listo? Hasta llegar hasta 100. Entonces, el profesor de Gauss pensó que los chicos se iban a demorar bastante, ¿cierto? Porque pues tendrían que haber hecho una suma, ¿cierto? Una suma progresiva, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15 y así sucesivamente. Y ahí pues el profesor pensó que se iban a demorar bastante. Y efectivamente pues Gauss no se demoró, ¿cierto? No se demoró, él sacó esta suma muy rápido. Entonces, ¿quién podría de pronto decirme cómo se podría hacer esta suma de una manera más sencilla, más rápida? Ojo que Gauss tenía solo 7 años. ¿Sí? ¿Escucho? No, ni idea.
El tiempo aquí nos apremia porque solo nos quedan 5 minuticos, entonces voy a mostrarles rápidamente qué es lo que está pasando o cómo fue que Gauss empezó a hacer esa, digamos que esa inferencia. Hagan de cuenta que tendríamos que sumar todos estos términos, pero para sumar la suma es en este caso conmutativa, ¿no? O sea, 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, 1 más 2 más 3 es lo mismo que 1 más 3 más 2 o 2 más 3 más 1. Por lo tanto, Gauss aplicó lo que se llama la ley asociativa, empezó a asociar números y se dio cuenta de lo siguiente. Espero que ustedes también se den cuenta de eso. ¿Cuánto da la suma del primer término con el último término? 101, ¿cierto? 101. Esta suma da 101. Ahora, ¿cuánto da la suma del segundo término con el penúltimo término? Efectivamente, nuevamente da 101. Nuevamente, ¿cuánto da la suma de el tercer término con el antepenúltimo término? Y otra vez nos da 101. Si seguimos la misma inferencia, estaríamos sumando 101 ¿cuántas veces? ¿Cuál sería la última pareja? Esa pregunta sí es más sencilla, ¿no? Necesito que alguien me la responda, por favor. ¿55 más 56? 55 más 56 será 101. Correcto, 50 más 51. Entonces, la última pareja que él encontró fue 50 más 51 y en realidad él solo lo dedujo, ¿no? Porque sería como la mitad, los dos números que están en la mitad entre 1 y 100, 50 y 51, y ese también nos daría 101, ¿cierto? Si esta es la última pareja, significa que la suma completa sería 50 veces, si se dan cuenta, 50 veces 101, ¿no? 50 veces 101, o sea que él rápidamente llegó a que la suma de 1 hasta 100 da 5050. Da 5050. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, porque a partir de esto Gauss generó una fórmula bastante conocida, la fórmula de la suma de los primeros n términos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió este 50 por 101? Entonces les voy a mostrar. 50 es la mitad de 100, ¿no? Entonces sería, si usted va a sumar los primeros n términos, entonces sería n, ¿cierto? Sobre 2. 50 es n sobre 2. Ahora, 101 es todos los términos más un numerito, ¿cierto? Más 1. Entonces 101 sería n más 1. Vean, con esta simple fórmula, n por n más 1 sobre 2, encuentran ustedes la suma de los primeros n naturales. La suma de los primeros n naturales, ¿sí? La suma de los primeros n naturales. Entonces revisemos a ver si funciona. Entonces, si voy a sumar los primeros 100 términos, entonces sería 100 por 101 sobre 2. Y acuérdense que 100 sobre 2 es 50, entonces sería 50 por 101. Efectivamente funciona la fórmula, ¿cierto? Y pues vamos a revisar con unos numeritos bastante pequeños. A ver, ¿cuánto da la suma de 1 hasta 5? Por ejemplo, entonces sería 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. Entonces revisemos si funciona. Entonces, ¿será que la suma de los primeros 15 términos es 15? Perdón, de los primeros 5 términos es 15. Entonces, según la fórmula nos dicen, bueno, si usted va a sumar los primeros 5 términos, entonces sería 5, porque es n, por 5 más 1, o sea, por 6, dividido en 2. 5 por 6 dividido 2. Entonces 5 por 6, 30, y 30 dividido 2, 15. Efectivamente la suma de esto sí dio 15. Entonces la fórmula funciona. Ahora, esta fórmula que acabamos de sacar a partir de la anécdota de Gauss, la vamos a implementar
para poder hacer esta suma de acá, ¿sí? Para poder hacer esta suma de acá. Y bueno, llegamos al final de la clase, no alcanzamos a realizar más, pero vamos ahí, listo, no se vayan a olvidar del proceso. Vamos ahí y obviamente pues en las notas que voy a enviar de matemáticas de hoy va a estar la demostración completa para el que quiera revisarla, porque yo tengo bloque con los demás décimos, ¿listo? Entonces, chicos, muchas gracias. La próxima clase nos vemos, que sería el jueves, ¿no? Mañana tenemos geometría, entonces nos vemos el jueves y seguimos con este tema. Que estén bien. Bueno, hasta luego. Bueno, que estén bien.